Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación preanalítica en examen completo de orina dirigida por nuestro ponente, el licenciado Melin Miñope Medina, tecnólogo médico del Departamento de Patología Clínica y Banco de Sangre del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado licenciado Miñope. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. ¿Me podría confirmar si es que se me escucha, por favor? Se le escucha perfectamente. Prosiga, por favor. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Como ya lo mencionó la compañera, soy licenciado Melkin Eliezer Miñope Medina, soy tecnólogo médico en el área de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica del Departamento de Patología Clínica y Banco de Sangre del Hospital Arzobispo Loaiza. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la preanalítica en el examen completo de orina, ¿ok? Vamos a hablar de cuáles son estos factores, estas consecuencias de la muchas veces descuidada fase preanalítica en el laboratorio clínico. Hay que recordar que este es un examen que comprende en la mayoría de casos del paciente, ¿ok? Es una recolección que es el paciente que escapa de nuestras manos como laboratorio clínico. Entonces, acá la importancia de las consecuencias de no realizar una correcta recolección de muestra de orina, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene para con los resultados, ya sea tanto a nivel microscópico, macroscópico y en la parte química que se analiza en el examen completo de orina? ¿Ok? Ujú. Ya. Para el conocimiento un poco de las fases que comprende el laboratorio clínico, pues tenemos que saber que la muestra no es solamente procesarla y obtener un resultado. No, esto viene desde una fase preanalítica que viene desde lo que es, desde que el médico solicita una muestra al paciente, en este caso un examen completo de orina, hasta que la muestra es tomada y es llevada al laboratorio como tal. Ya viene después lo que es la fase analítica, que es el procesamiento como tal, hasta la obtención de los resultados y una fase post-analítica que tiene que ver con todo lo que son los informes de estos mismos, ¿ok? Recordar entonces que las fases son tres: preanalítica, analítica y post-analítica. En esta oportunidad nos vamos a centrar en lo que es la parte preanalítica. También para conocimiento mencionar que, como ya lo mencioné, las fases de laboratorio son tres. Hacer mención que la fase preanalítica es considerada por diversos autores, por diversa literatura, como el área más crítica en lo que es laboratorio clínico, ya que comprende un 62 a un 76% de errores que se pueden detectar en todo lo que es la parte del laboratorio clínico, ¿ok? Pero acá la importancia es: ¿qué hacemos nosotros como laboratorio clínico para poder disminuir este porcentaje de error? ¿Cómo podemos hacer de que este porcentaje disminuya? Entonces, la importancia de esta presentación o de esta charla es básicamente eso, ¿no? Poder dar las indicaciones necesarias para poder disminuir este porcentaje de error. Bien, para conocimiento, si hablamos de normas, normas ya sean internacionales, en las cuales el laboratorio clínico tenemos que regirnos como tal, podemos hablar de las LSI, que es las normas internacionales más conocidas, las estadounidenses, ¿no? También tenemos normas japonesas, europeas, entre otras. Pero también tenemos las ISOs, que son los organismos internacionales de estandarización. Así, por ejemplo, tenemos la ISO 9001, que es una ISO para certificación documentaria, ¿ok? En la que podemos certificar nuestro laboratorio como tal. Si queremos hablar de ISOs que sean exclusivas para el laboratorio clínico, tenemos que hablar de la ISO 15189 en su versión 2022 internacional. Y a nivel de Perú, que tenemos la ISO 15189 en la versión 2023. Recordemos que todos los países o la mayoría de países cuentan con instituciones que van a hacer la traducción oficial de estas ISOs, ¿ok? En nuestro caso, en nuestro país, tenemos el Instituto Nacional de Calidad, INACAL, que es la institución que se encarga de realizar las traducciones como tal, en este caso en su versión 2023. Pero ahora, si hablamos de una ISO que se centre básicamente en lo que es la preanalítica en el laboratorio clínico, tenemos que hablar de la ISO 26658 en su versión 2023. ¿Y qué es lo que nos menciona esta ISO?
Esta ISO nos habla de los requisitos y recomendaciones de buenas prácticas para la toma, el transporte, la recepción y el manejo de las muestras destinadas al laboratorio clínico, de análisis de laboratorio clínico. Es importante mencionar que esta ISO no aplica al laboratorio, a bancos de sangre, ¿ok? Esta ISO aplica a laboratorios de bioquímica, hematología, inmunología, etc. Pero no aplica a banco de sangre, ¿por qué? Porque banco de sangre es otro mundo, otro flujo, ¿ok? Hay más interferentes que tienen que ver con la preanalítica. ¿Qué más nos menciona esta ISO 20658? Nos dice que es aplicable a los laboratorios clínicos y otros servicios médicos involucrados en los procesos de preanálisis, que incluyen la solicitud de análisis, la preparación del paciente, su identificación, toma de muestra, transporte, resección y almacenamiento. Acá hay un punto importante cuando menciona preanálisis. ¿Por qué? Porque antes, muchos años atrás, se consideraba que la parte de la solicitud de análisis que tiene que ver con la parte médica pertenecía a una fase preanalítica. Sin embargo, con la versión del año 2017 de esta ISO 20658, se dejó de lado esa fase y se centró en una fase preanalítica como tal, que va desde que el médico solicita la muestra hasta que la muestra llega al laboratorio y es almacenada para su procesamiento. ¿Ok? Nuevamente el hincapié de que esta no aplica a banco de sangre. Ahora, en manera de resumen, un poco para saber cuáles son los pasos que sigue una fase preanalítica en el laboratorio como tal, empezamos desde el punto uno, que está en la parte inferior izquierda, que va desde la generación de la solicitud de la toma de muestra, ¿ok? Por parte del médico, en la que solicita el examen que se tiene que realizar el paciente. Las instrucciones que como laboratorio nosotros damos a los pacientes para que puedan prepararse para esta toma de muestra. ¿Ok? Como punto 3, la identificación del paciente. Luego viene la preparación para la toma de la muestra, la toma de muestra como tal. Y el punto 6 y 7 que son importantes, ¿por qué? Porque tiene que ver con todo el transporte de esta muestra. ¿Ok? El transporte que tiene que cuidar la integridad de la muestra como tal, en este caso del examen completo de orina, ¿no? Luego viene la recepción de las muestras ya en el laboratorio clínico como tal, el almacenamiento de las mismas y el proceso analítico como tal para la obtención de los resultados. Ahora, si hablamos de preanalítica en el punto de muestra de orina, también podemos esquematizarlo de la siguiente manera, ¿ok? Va a ir o va a comenzar desde la generación de la solicitud de análisis, como ya lo mencioné anteriormente, por parte del médico. Nosotros como laboratorio tenemos que brindar las instrucciones al paciente de cómo tomar las muestras, las condiciones, la higiene, la limpieza, etc., de indicaciones que tenemos que darle para que el paciente pueda recolectar su muestra, ¿ok? Y una vez recolectada, si es que esta muestra es transportada inmediatamente o no al laboratorio clínico. Si no es transportada, se sugiere refrigerar la muestra. Sin embargo, más adelante vamos a ver de que esto no se recomienda. ¿Por qué? Porque puede interferir en algunos analitos, ¿ok? Que se van a medir en el examen completo de orina. Pero si la muestra es transportada inmediatamente, se tiene que llevar al laboratorio, donde se tiene que hacer la resección de la misma para que continúe en la fase analítica, que ya es el proceso como tal. Acá es importante mencionar que existen tres tipos de muestras en el caso de orina, ¿ok? Existe una muestra aleatoria, que es una orina que se puede recolectar en cualquier momento del día, es para una evaluación de rutina, evaluación citológica, entre otras. La primera orina de la mañana, que es la ideal para el examen completo de orina, ¿ok? Esta se recolecta después de dormir en un tiempo aproximado de 6 a 8 horas, ya que es la orina más concentrada también. Y la cronometrada, que es aquella que tiene que ver con los análisis químicos cuantitativos que se realizan en una orina que el tiempo de recolección es 24 horas. Asimismo, también tenemos que hablar de las técnicas de recolección. Existe una orina de rutina, que es en la que no hay una preparación previa del paciente. Una orina que es considerada chorro medio, que es la ideal, que se realiza en la mañana, ¿no? En la cual se descarta una pequeña cantidad previa higiene del paciente. En el inodoro se toma la muestra por chorro medio y se continúa miccionando en el inodoro. Luego vienen ya las muestras que son por catéter, ya sea uretral, ureteral, por aspiración suprapúbica, cuando es un paciente postrado, difícil acceso. Y en el caso de los pediátricos, a través de bolsa recolectora, ¿no? Esto más adelante lo vamos a explicar, cómo es que se realiza la toma de muestra en cada uno de estos pacientes. Nosotros como laboratorio clínico, ¿qué información debemos facilitar?
al paciente como tal. Tenemos que enfatizar mucho en lo que es el lavado y la limpieza general antes de que se realice o antes de que tome o antes de que recolecte su muestra el paciente de orina, ¿ok? Se le indica al paciente de que indique en el frasco sus datos, nombres, apellidos completos, DNI si fuese necesario. Otro punto también que es importante que se le tiene que solicitar al paciente es que registre la fecha y hora en la que se tomó la muestra, ¿ok? Estas instrucciones deben ser ya sea físicas, electrónicas, deben contener ilustraciones que sean gráficas para el paciente, tanto para hombres como para mujeres. Se le tiene que indicar al paciente de que cierre correctamente el frasco de orina para evitar derrames, pérdidas, ¿no? Se le tiene que indicar también el lugar de resección, los horarios de resección, se le indica el volumen de muestra. Recordemos que hay pacientes que recolectar una gran cantidad de orina es bastante complicado, sobre todo en los recién nacidos, ¿no? Se establece qué características tiene que tener el recipiente. Más adelante vamos a hablar de unas características según normativas internacionales, la conservación de la muestra, la estabilidad de la misma. Si en el caso fuese para urocultivos, si es que se le tiene que evitar la administración de antibióticos también, ¿no? Porque esto puede ser interferente en el crecimiento bacteriano. Las instrucciones para el transporte y el manejo de las mismas, ¿ok? Y acá hay un punto importante, cuando hablamos de criterios para aceptar y rechazar muestras. ¿Por qué? Porque estos criterios tienen que ser establecidos previas indicaciones al paciente. Un paciente no puede llegar con su orina y decirle, señor, ¿sabe qué? Le rechazamos su muestra por estos motivos, si es que previamente no le hemos dado las indicaciones al paciente como tal. ¿Ok? ¿Qué información también o qué información adicional tiene que dar en caso el paciente recolecte su muestra en su casa? Se recomienda de que este frasco, después de la recolección, se coloque en una bolsa. Se refrigere siempre y cuando no se lleve inmediatamente al laboratorio. Pero que hay un punto importante, ¿por qué? Porque la refrigeración puede precipitar los cristales que podemos encontrar en la orina. Aparte también el riesgo de contaminación es inminente. ¿Por qué? Porque recordemos que la orina no es estéril, ¿ok? Siempre hay una flora bacteriana de por medio que puede generar una contaminación en el lugar en el que lo almacene o lo refrigere como tal, ¿ok? Se recomienda llevar las muestras por separado ya de la solicitud de análisis para evitar cualquier tipo de RAM y que estos puedan exponerse, ¿ok? Se recomienda que la hora o el tiempo aproximado para el proceso del examen completo de orina sea entre 1 a 2 horas aproximadamente, ¿ok? Este transporte se tiene que realizar de una forma apropiada para evitar derrames, evitar que la muestra se exponga a la luz, a altas temperaturas. Y nuevamente, los rechazos van a ser definidos por el laboratorio, pero siempre y cuando se le indique al paciente los motivos por el cual, ¿ok? Algunos factores interferentes que tienen que ver con lo que realiza el paciente previo a la obtención de la toma o la recolección de orina, tienen que ver algunos con el ayuno. ¿Por qué? Si por ejemplo, si no es una orina de la primera hora de la mañana, chorro medio, y es una orina aleatoria en cualquier hora del día, ya sea, no sé, después de un almuerzo, 2 horas después del almuerzo, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en el sedimento como tal de orina? El ayuno, por poco tiempo, menor de 2 horas, puede generar la presencia de cristales o de fosfatos que van a ser visibles en el examen microscópico del examen completo de orina, ¿ok? Y sin embargo, si el ayuno es muy prolongado, va a verse la evidencia del producto de catabolismo, ¿ok? En la tira reactiva va a haber un falso positivo de amoníaco, de cuerpos cetónicos también. La hidratación también tiene que ver mucho. Si es que hay una sobrehidratación, si es que el paciente consumió mucha agua previa a recolectar su muestra de orina, esta orina, tenlo por seguro que va a salir diluido. Si es que en la tira reactiva me marca una cruz, dos cruces de sangre, leucocitos, esterasa leucocitaria, no lo voy a ver evidenciado en el examen microscópico. ¿Por qué? Porque esta orina va a estar diluida, ¿ok? Cuando hablamos de incubación, se recomienda que la orina tiene que estar en vejiga 4 horas. Algunas literaturas recomiendan dos. Sin embargo, esto va a depender si es que el clínico sospecha de alguna infección a nivel de estas vías. ¿Por qué? Porque así exista la conversión de nitrato a nitrito, no se va a ver reflejado con una incubación de 2 horas en la tira reactiva. Por eso se recomienda que la incubación como tal sea 4 horas para poderse ver para poderse observar en cantidad suficiente las bacterias, tanto en microscopía, y que estos puedan ser reflejados también en la parte química a través del el parámetro de nitritos, ¿ok? El ejercicio también puede conllevar a lo que son cilindrurias, proteinuria, en algunos casos hematuria. Por eso se recomienda de que el ejercicio extremo sea cesado 24 horas antes de realizar o antes de recolectar la muestra de orina, ¿ok?
Con respecto a la postura, es algo que tiene que ver mayormente con los pacientes postrados. Es normal que un paciente vaya, miccione al baño, recolecte su muestra, pero en el caso de los pacientes que están hospitalizados, que están inconscientes, ya se utilizan otros procedimientos, como lo hemos visto, los catéteres, las posiciones suprapúbicas, ¿ok? Estos en muchos casos alteran las concentraciones, si es que se le piden al paciente calcio, va a duplicar los valores de calcio, ¿ok? Por eso la postura también es importante al momento de la recolección de las muestras. Otro factor interferente en el caso de las mujeres es una secreción vaginal. Estos se van a observar mayormente o van a interferir mucho en lo que es la lectura microscópica. ¿Por qué? Porque se van a observar células epiteliales en gran cantidad, por ahí filamentos mucoides, se pueden encontrar hematíes siempre y cuando la mujer se encuentre en el término de su menstruación, por lo cual se sugiere de que eh, el tiempo después para que recolecte su muestra sea en un periodo de 72 horas post término de su menstruación. Acá también un punto importante es en el caso de los varones. En los varones también se recomienda de que si han tenido relaciones sexuales 72 horas antes, no lleven su muestra de orina. ¿Por qué? Porque en la tira reactiva nosotros medimos un parámetro que son proteínas. Entonces, si el paciente previamente ha tenido relaciones sexuales o un contacto sexual previo, lo que va a detectar la tira reactiva es la proteína del espermatozoide, del esperma, ¿ok? Entonces, no se recomienda de que el paciente tenga 72 horas antes relaciones sexuales. Otro factor interferente también que tiene que ver mucho en el día a día son los medicamentos, porque muchas veces o en algunos casos observamos algunas estructuras como la que pueden ver en la imagen, unas estructuras medias espinales, no espigosas, en la que muchas veces los confunden con algún tipo de cristales, pero no, estos residuos, estas partículas son productos de un medicamento. Entonces, ¿esto de qué tiene que ir de la mano? De la parte macroscópica, de cómo observo yo la orina que llega al laboratorio clínico. Si es una orina con un pigmento anaranjado, bastante fuerte en color, ok. Muy sugerente a que el paciente ha consumido medicamentos previos. Por ahí la indicación tiene que ir de que el paciente no debe tomar antibióticos previos, ¿ok? Otros interferentes ya tienen que ver con el color de la orina, ¿no? Anaranjada, roja, en el caso de que sea una orina hemática, que estos van a interferir en lo que son las lecturas tanto química como microscópica. Según la CLSI, existen unos frascos especiales que son para la muestra de orina y estos tienen que tener unas características especiales. Por ejemplo, menciona de que una de las características importantes es de que sea limpio, de que sean sépticos, ¿ok? De que sean frascos a pruebas de fugas, que sea un frasco de tapa rosca con cierre hermético. Muchas veces en diversos lugares venden frascos que solamente se roscan, pero que no eliminan la pérdida de fugas, que sean transparentes. ¿Por qué? Porque una parte del examen completo de orina comprende la parte macroscópica en cómo veo yo el color, el aspecto, si es que está limpio, turbio, etc. ¿Ok? De que sean desechables de un solo uso, de que sean inertes a los componentes de la orina, que sean estériles, que tengan una abertura aproximada de 4 centímetros, ¿ok? Que sean de un volumen de al menos 50 ml. Sin embargo, se recomienda que sea de 100 a 120 ml, ¿ok? Y que contengan una etiqueta. ¿Por qué? Porque en esta etiqueta el paciente va a anotar su demografía, sus datos, apellidos, nombres, DNI y como les menciono también la hora y fecha en la que se recolectó la muestra. Según la CLCI nos recomienda de que se utilicen estos frascos con sistema de transferencia, que son estos que pueden ver en la pantalla de tapa azul, ¿ok? En las que facilitan la transferencia a un tubo para que pueda realizarse la muestra como tal, para que pueda ser analizada. Otro punto importante en la preanalítica del examen completo de orina es el transporte. ¿Por qué? Porque este transporte va a tener que evaluar o va a tener que cuidar mucho las variables, tanto de integridad, estabilidad y estabilización, al momento de poder transportar yo la muestra de orina al laboratorio. ¿Ok? La integridad tiene que ver básicamente con los componentes, de que la muestra llegue en perfectas condiciones, la calidad de la muestra. ¿Ok? La estabilidad, todos los factores externos que pueden afectar la estabilidad de la muestra, ya sea temperatura, el tiempo desde que se recolectó la muestra hasta que se llevó al laboratorio clínico, ¿ok? Y la estabilización tiene que ver con esos puntos en los que nosotros como laboratorio podemos decir, esta muestra para que se conserve mejor, se le va a tener que añadir este estabilizante. ¿Ok? Sin embargo, estos estabilizantes no son muy utilizados, no hay un estabilizante ideal para este tipo de muestras,
pero el que se usa mayormente es el ácido bórico. Ya el ácido bórico se emplea para lo que es la detención, ¿ok? Detiene lo que es la proliferación bacteriana, no la elimina, solamente detiene de que estas bacterias se sigan multiplicando en la orina, ¿ok? Hace la mención de que el laboratorio es quien debe indicar si es que se tienen que realizar o no estos procesos de estabilización, ¿ok? Nuevamente, no existe un estabilizante ideal como tal. Otro punto importante en el transporte de la muestra para poder transportar esta muestra en perfectas condiciones es de que los peligros, tanto de rupturas o derrames, sean expuestos tanto al usuario como a la persona que lo transporta. ¿Ok? Tienen que estar informados tanto del manejo, del embalaje, si es que lo van a transportar por un tramo bastante largo, si es que es dentro del laboratorio también. También es importante de que estos contenedores que van a transportar las muestras sean validados, de que garanticen de que se cumplen las especificaciones requeridas, ¿ok? De que las temperaturas sean las apropiadas para el transporte. Acá es importante mencionar la señalización de riesgo biológico que están en los manuales de bioseguridad de la OMS, ¿ok? Estos tienen que ser visibles para que entren en contacto tanto por el personal que lo transporta, la persona que lo transporta, el paciente y las personas que nos rodean internamente, ya sea en el hospital, en la clínica o en el centro de salud que nos encontremos. ¿Ok? Este transporte debe garantizar la integridad de la muestra, evitar fugas, minimizar la agitación para la formación de espuma. ¿Ok? Evitar en muchos casos de que estas muestras estén expuestas o estén en contacto con las solicitudes. ¿Por qué? Porque si ocurre un derrame, ya sea en este caso de orina, pero por ahí transportamos muestras de líquidos, muestras de suero, sangre, etc. Si es que ocurre un derrame, puede haber pérdida de estas solicitudes, por lo cual no se recomienda transportar en conjunto las muestras con esta documentación. Otro punto importante que también tiene que ver con el transporte de las muestras es la temperatura. Se dice que la temperatura promedio para los diferentes analitos, para la gran mayoría de analitos que puedan analizarse en el laboratorio clínico, es entre 2 a 8 grados, ¿ok? Menciona si no se embala correctamente, se debe evitar el transporte a una temperatura inferior a 0 grados. Pero acá hay que hacer un punto importante. ¿Por qué? Porque si nosotros le indicamos al paciente, refrigere su muestra y traiga al laboratorio clínico siempre y cuando no lo traiga inmediatamente, el paciente puede congelar la muestra. ¿Ok? Tenemos que sugerir al paciente de que traiga inmediatamente la muestra al laboratorio clínico. No es recomendable nuevamente refrigerar la muestra y mucho menos congelarla por el precipitado que puede ver en la misma en la observación microscópica, pero si fuese necesario, ok, la indicación es refrigerar las muestras en estas temperaturas, de 2 a 8 grados, ¿ok? Si es que se va a realizar alguna prueba microscópica, lo que se sugiere es enfriar la muestra si es que
Muy buenos días con todos los participantes. Unos minutos, por favor, ya nos estamos reincorporando a la charla. Muy bien, vamos a continuar con la ponencia. Ya, bien. Bien, vamos a continuar con la ponencia o pequeñitas fallas técnicas. Bien, como estábamos hablando de la temperatura, es el paciente de que refrigere su muestra, ¿ok? No la congele, sino que la refrigere en las temperaturas que están indicadas en pantalla de 8 grados, ¿ok? Debe evitarse temperaturas por encima de los 35 grados. ¿Por qué? Porque estas altas temperaturas van a generar lo que es la proliferación de bacterias en la muestra de orina, ¿ok? Luego de que el paciente ya recolectó su muestra, lo transportó, o el laboratorio como tal transporta la muestra al laboratorio, ocurre lo que es la resección de la muestra. Se requiere de que estas muestras sean trazables inequívocamente, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere decir? Que tanto el formulario de la solicitud como las muestras contengan los mismos datos, pertenezcan al mismo paciente, a un paciente único identificado, ¿ok? Si es que nuestro laboratorio por A o B no cuenta con un sistema de código de barras, ok, podemos rotular la muestra, pero en el cuerpo, nunca en la tapa, ¿ok? De igual forma los tubos. ¿Para qué? Para que puedan ser reseccionados las muestras, para que no sean rechazadas y puedan continuar con su proceso de análisis como tal, ¿ok? Algunos criterios de aceptación o rechazo de la muestra, algunos ejemplos de rechazo que incluyen una incorrecta manipulación o transporte de la muestra, ¿ok? Como lo mencioné anteriormente, las temperaturas, de que la muestra se haya recolectado a las 5 de la mañana y llegó al laboratorio a las 8 de la mañana, ya pasaron 3 horas, entonces la muestra está expuesta a muchos cambios, ¿ok? Los contenedores sin etiquetar o mal etiquetados. Acá hay un punto importante, no etiquetar nunca en la tapa. ¿Por qué? Las tapas en el laboratorio internamente se manipulan. Siempre es recomendable o siempre se debe rotular o etiquetar en el frasco, en el cuerpo del frasco, ¿ok? Discrepancias entre la etiqueta y el formulario de la solicitud. En el formulario no me puede decir Juanito Pérez y en la etiqueta Manuel Urquizo, no. Ambos tienen que decir los mismos datos, apellido paciente, incluido DNI, ¿ok? Ausencia de identificadores únicos en la muestra o en el formulario. Dentro del laboratorio clínico utilizamos códigos de barras o códigos asignados para cada paciente, ¿ok? Muestras mezcladas o posiblemente contaminadas que pueden afectar los resultados del análisis. Em, Eso sí es importante, ¿por qué? Porque en algunos casos al laboratorio han llegado muestras contaminadas con papel, incluso hasta con insectos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores para poder nosotros aceptar o rechazar la muestra, ¿ok? Exposición a temperaturas altas, ya que afectan la estabilidad y la integridad, ¿ok? La proliferación bacteriana sobre todo. El volumen o cantidad insuficiente, este también es un punto importante. ¿Por qué? Lo ideal o lo que se recomienda es de que un paciente adulto recolecte aproximadamente 50 ml de orina, ¿ok? Y en el caso de los pacientes pediátricos, 10 ml. Sin embargo, sabemos de que en el caso de los pacientes pediátricos esto es muy complicado. Ya es muy complicado de que el recién nacido orine 10 ml. Muchas veces se toma la muestra en estas bolsas recolectoras y se lleva al laboratorio lo que el recién nacido haya emisionado, ¿ok?
Lo que se sugiere es no rechazar la muestra, sino procesarla, pero de todas formas solicitar una nueva muestra para poder hacer la comparación de los resultados, ¿ok? Un recipiente inapropiado, un recipiente inapropiado, me comentan de que no se observa lo que se está proyectando. El recipiente inapropiado, ¿ok? Como lo mencioné anteriormente, existe un recipiente según la CLSI, que es el ideal, ¿no? Que es el de transferencia, que tiene que ser transparente, estéril, etc. ¿Ok? No puede entrar las muestras en un frasco de vidrio. Ah, sí, no. Ok, continuamos entonces. Más fallitas técnicas. Ok, el recipiente inapropiado, como lo mencioné anteriormente, la CLCI indica utilizar los recipientes de transferencia, ok, que van a facilitar lo que es el trabajo en el laboratorio como tal. El tiempo de obtención, nuevamente, se debe definir cuál es el tiempo, ¿no? El tiempo va entre 1 hora, 2 horas aproximadamente. Si es que excede este, ok, puede ser un criterio de rechazo. Ya, sin embargo, no se recomienda rechazar la muestra, se recomienda procesarla y solicitar una nueva muestra y comparar los resultados entre muestra y muestra, ¿ok? Cada rechazo de muestra debe ser registrado, sí. Cada muestra que nosotros rechacemos por un motivo X tiene que ser registrado en el laboratorio. ¿Para qué? Para nosotros poder mejorar nuestros indicadores de calidad como tal. ¿Ok? El registro de lo que es la resección de muestra, todas las muestras deben ser registradas, ya sea de forma manual, en algún sistema de información de laboratorio o algún otro sistema similar. ¿Ok? Acá presento un ejemplo de cómo debe ser el registro de la resección de muestras. ¿Ok? En la cual incluye los datos del paciente, el código, la fecha de la toma de muestra con la hora de la toma de muestra, ¿ok? Que difiere bastante de la fecha de la resección con la hora de la resección. Como les mencioné anteriormente, el paciente puede tomar su muestra a las 5 de la mañana, llevar al laboratorio a las 7, ¿ok? A las 7 se reseccionó, pero mientras esa muestra llega al laboratorio clínico, ya pasó otro tiempo de por medio, ¿ok? El tipo de muestra, sea una orina en este caso, suero, etc. La calidad de la muestra, el motivo de rechazo, si es que se rechazase la muestra como tal, y el personal quien lo resecciona. ¿Ok? Ahora, ¿qué cambios ocurren en la muestra de orina si no es analizada inmediatamente? Bueno, nuevamente el hincapié acá. Las muestras deben ser procesadas o llevadas al laboratorio dentro de las 2 primeras horas después de haberse recolectado, ¿no? Se deben tomar todas las precauciones para poder preservar todo lo que es la integridad, la estabilidad de la muestra, protegerla de los efectos de la luz, por ahí la proliferación de bacterias, cambio de temperatura, metabolismos de diversas células, entre otros, ¿ok? Y acá presento un cuadro en lo que se observan los cambios que podemos nosotros como laboratorio observar cuando no se conserva de una forma correcta la orina. Por ejemplo, como lo mencioné, el examen completo de orina comprende 3 exámenes, un físico, un químico y un microscópico. A nivel del examen físico, puede haber cambios en el color, ¿ok? Este se puede oscurecer producto de qué? De la oxidación de las bilirrubinas presentes en las orinas. La disminución puede disminuir por la precipitación de los cristales y con respecto al olor, este puede tornar un olor bastante amoniacal, un olor putrefacto, ¿ok? Por la conversión de urea a amonio por parte de las bacterias y su proliferación, ¿ok? A nivel de los cambios químicos, el pH tiende a aumentar por la conversión bacteriana, ¿ok? La glucosa disminuye porque es consumida por esta proliferación de bacterias, ¿ok? La acetona disminuye por la volatilización y conservación bacteriana. Los nitritos aumentan por la conversión, por la proliferación de bacterias, ¿no? Que convierten nitratos en nitritos. También se observan cambios microscópicos, como por ejemplo los glóbulos rojos tienden a disminuir producto de la lisis o la desintegración, ¿ok? Los cilindros también disminuyen, producto de la desintegración, las bacterias aumentan por la proliferación de estas mismas, y en el caso de las tricomonas, si es que existiesen en la muestra, estos van a perder su motilidad, esa característica movilidad que tienen al verlos en el microscopio, y van a tender a morir, ¿ok? Entonces,
¿Cuál es la forma correcta de la obtención de muestras en este caso de mujeres? Se recomienda 24 horas no tener relaciones sexuales antes, ¿ok? La indicación que se le debe dar al paciente por parte del laboratorio como tal es uno, utilizar un frasco estéril, como lo mencioné, de 100 a 120 ml, que es lo ideal, ¿ok? Sin embargo, la literatura también recomienda de 50 ml, ¿ok? Pero basémonos en 100 a 120. Escribir en la etiqueta del frasco nombre, apellido y DNI, ¿ok? A eso hay que añadirle la hora y fecha de recolección de la muestra. Como paso 3, lavarse las manos con agua y jabón, realizarse el secado correspondiente. Como punto 5, realizar la limpieza de la zona genital utilizando solamente agua o una toalla húmeda, ¿ok? Separar con los dos dedos, en el caso de las mujeres, los labios mayores y eliminar el primer chorro en el inodoro. Posterior a ello, recolectar la muestra de orina dentro del frasco. Una vez recolectado el volumen suficiente, 50 ml o un poco más, terminar de orinar en el inodoro. Tapar el frasco correctamente y llevarlo inmediatamente al laboratorio dentro de las 2 primeras horas, ¿ok? Esta muestra debe ser entregada al área de recepción de muestras de orina del laboratorio como tal y el paciente tiene que asegurarse de que el personal confirme los datos, ¿ok? De que los datos que están escritos sean de acuerdo a la solicitud que está recibiendo el laboratorista como tal. En el caso de los hombres, del punto 1 al punto 4 es lo mismo, ¿ok? Se tiene que utilizar un frasco estéril, lavarse las manos, etiquetar el frasco. En el punto 5, limpiar el glande del pene utilizando solamente agua, ¿ok? Eliminar el chorro, el primer chorro de orina en el inodoro y poner inmediatamente el frasco para poder iniciar con la recolección. Una vez recolectada, el paciente puede continuar o terminar de orinar en el inodoro, ¿ok? Y el paso 9 y 10 es lo mismo, asegurar de cerrar el frasco correctamente para evitar lo que son las pérdidas o fugas y llevarlo inmediatamente al laboratorio dentro de las 2 primeras horas. ¿Ok? Ahora, en el caso de los bebés o recién nacidos, en este caso utilizamos lo que es una bolsa recolectora con un frasco estéril, ¿ok? En este caso, la madre tiene que recostar al bebé en la superficie, ¿ok? Lavarse las manos para que pueda realizar esta práctica. Realizar el aseo genital necesario al bebé con agua, con una toallita húmeda. Retirar el adhesivo de la bolsa recolectora de la orina y poner o pegar la parte del adhesivo alrededor del pene del bebé, en el caso de varoncitos, en el caso de las mujeres, alrededor de sus labios, ¿ok? Mirar cada 15 minutos si es que la bolsa recolectora tiene contenido de orina, ¿ok? El tiempo máximo que puede permanecer a nivel de las vías urinarias es 30 minutos y en caso en esos 30 minutos no hubo una recolección, cambiar de bolsa colectora y repetir los pasos anteriores. Si es que se obtuvo una muestra, ok, retirar con cuidado, girarle la tapa o la parte superior de la boca de esta bolsa y ponerla dentro de un frasco estéril, ¿ok? Se gira para evitar lo que es el derrame de la muestra. Luego asegurarnos de que el frasco contenga los datos del paciente, sus nombres completos, DNI y nuevamente recalco la fecha y hora en la que se recolectó la muestra. Llevarlo al área de recepción de muestra y asegurarnos de que el personal corrobore, ¿no? Confirme de que los resultados de la muestra que estoy presentando sean los que están en el frasco, ¿ok? Según la solicitud del paciente que se están pidiendo. Y bueno, eso sería todo. Si es que hay alguna pregunta, quedo atento. Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciado. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, ¿podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Sí, claro. Recordar que el examen completo de orina es un examen bastante frecuente en el laboratorio clínico, ¿ok? Y como lo mencioné anteriormente, es un examen que escapa de las manos del laboratorio como tal, en lo que es la recolección. Entonces, nosotros como laboratorio tenemos que darle al paciente esas indicaciones, esas facilidades para que el paciente pueda
realizar una correcta recolección de muestras siguiendo algunos criterios como hemos visto, temperatura, transporte, ¿ok? Las indicaciones también previas de higiene al paciente. ¿Por qué? Porque la idea como laboratorio es disminuir este nivel de error que la literatura refiere, ¿no? Un 70% aproximadamente. Entonces, acá intervenimos nosotros como personal de laboratorio en las indicaciones que le damos a los pacientes como tal para que puedan tomar de una forma correcta y eso no vea afectados sus resultados. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos visto anteriormente en la presente ponencia o charla, existen diversos factores que pueden afectar los resultados del paciente. Por ahí un tiempo de transporte puede, como hemos visto, ayudar a lo que es la proliferación de bacterias, si es que lo refrigeramos por mucho tiempo, la precipitación de cristales, y todo esto afecta en la obtención del resultado, ¿ok? Entonces el resultado no se puede emitir correctamente. Por eso, siempre darle las indicaciones al paciente de cómo realizar una correcta recolección de muestra, cómo transportar la muestra, ¿ok? Cómo rotularla también para evitar algunos criterios de rechazo ahí en el laboratorio clínico como tal. Muchísimas gracias, licenciado. Al ver que no hay dudas respecto al tema y todo ha quedado claro, agradecemos a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, licenciado Miñope. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego.